lo que esté en esta etiqueta que se llama title, ¿sí? Esa etiqueta que se llama title o título, ¿cierto? ¿No están viendo la pantalla? Si no están viendo la pantalla, me dicen, ¿no? ¿Los demás están viendo la pantalla? No, señora. Ok, vamos a ver. ¿Ahí la están viendo? Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, perfecto. Me devuelvo un poquitico. Ahora sí, listo. Entonces les decía, todo, pues nuestras dos etiquetas, acá lo que les hablaba, la HTML de apertura, de cierre, ¿cierto? La de cierre se caracteriza por tener un slash antes de el nombre de la etiqueta, head y body. Listo, volvemos. Entonces la head. Como les decía, lo que se pone en la etiqueta head no se va a ver, excepto lo que está en esta etiqueta título. Eso es lo que uno ve, ese nombre, lo que uno ve cuando abre el navegador, lo que está en la pestaña de arriba, el nombre de la página, ahí se encuentra. De resto no se va a ver nada. ¿Qué más podemos poner ahí? ¿Qué información va en esa etiqueta head y por qué es importante? Porque ahí van los metadatos, van las metaetiquetas. ¿Qué es un metadato? Yo se lo dejo acá. Es la información sobre las características del contenido de un documento, ¿cierto? Entonces, más allá del contenido, lo que hacen los metadatos es decirnos qué características tiene ese contenido. Eso es lo que nos permite que los bots de los buscadores, por ejemplo, ¿verdad? Encuentren, si uno busca, por ejemplo, curso HTML gratuito, ellos vayan, encuentren mi página que tiene una descripción de ese estilo y la jalen de nuevo hacia, pues me la jalen a mi navegador para que yo pueda verla. ¿Listos? Bueno, perdón un segundo que todavía están entrando. Listos, creo que voy a sacar esto de aquí. Me dicen, por favor, si dejan de ver la presentación, para poder, es para poder aceptar personas sin tener que estarlo sacando ustedes. Listo. Entonces, les decía, ¿qué otras cosas están aquí? Está por el juego de caracteres, por ejemplo, el UTF-8, que es el que nosotros usamos. ¿Para qué nos sirve ese? Nos sirve para que mi navegador, lo que yo estoy viendo, ¿cierto? La representación visual de mis letras me reconozca caracteres como la ñ, como las tildes, esos caracteres específicos que hacen parte como de los lenguajes en general, digamos en nuestro caso, del español y del inglés, los lenguajes occidentales, sobre todo. El UTF-8 se utiliza para los lenguajes occidentales y generalmente contiene el palito de la ñ, contiene la diéresis, contiene eh, todas las señales del francés, del portugués, bueno. Entonces, esto es importante ponerlo para que el navegador, cuando lea los códigos que yo he metido. Cada letra, ustedes saben que es un código realmente, ¿cierto? Entonces, cuando lea ese código, me lo represente correctamente en pantalla como el carácter que yo he metido, y no que me ponga, tal vez ustedes lo han visto, que a veces en lugar de la I con tilde salen una serie o de la O con tilde salen una serie de letras y códigos ahí. Eso sucede porque el navegador o esa página, digamos que no ha tomado el cuidado de especificar cuál es el set de caracteres que queremos usar. Bueno, esto todavía es repaso, ¿no? Eh, ¿Qué otro contenido, qué otros elementos son importantes para la etiqueta? De poner en la etiqueta head. Por ejemplo, nosotros ponemos el elemento link, que es el que nos permite asociar nuestra página de CSS. ¿Sí? Si nosotros no ponemos esta linecita que ustedes ven aquí, entonces nuestra página de CSS no va a ser leída por el navegador. Entonces, a veces me dicen, profe, yo tengo el HTML y tengo mi archivo de CSS, pero no me muestra lo que pongo en el CSS. Lo más probable es que les toque ir a Head y poner esa pequeña línea con el link. Esta es una etiqueta link. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, esta
Esta es de apertura y cierre solita. ¿Sí se dan cuenta? Link. Bueno, este link, ¿qué elementos tiene? El rel que nos está diciendo qué es lo que estamos linkeando, en este caso, una hoja de estilo, ¿cierto? ¿Cuál es la dirección de eso que estamos linkeando? Este es el href, ¿sí? Y pues, ¿qué tipo es? Entonces, es una hoja de estilo de tipo CSS. Con respecto, o sea, con respecto al JavaScript también nos permite la etiqueta script linkear, vincular ese archivo a, perdóname un segundo, admito, ya, me permite vincular entonces nuestro archivo JavaScript con nuestro archivo principal, nuestro index de HTML, ¿sí? Entonces, eso permite que yo pueda llamar desde el HTML esas interacciones que he programado en mi JavaScript. ¿Qué, qué propiedades tiene esto? Entonces, ¿qué atributos? src, que significa source, ¿sí? Source o la dirección de ese fichero de JavaScript. Aquí puede llamarse fichero, puede llamarse script, puede llamarse mi script. Este primer nombre que está antes del punto .js lo ponen ustedes, igual que aquí. Todo lo que está antes de este punto CSS lo ponen ustedes como se llame el archivo que ustedes han definido. ¿Qué otro atributo tenemos? El tipo, ¿cierto? Es una etiqueta del tipo Java, es un archivo del tipo JavaScript. Entonces, estas son informaciones que nosotros le damos a nuestro archivo y que no se van a ver. Vamos ahora con la etiqueta body. No sé, si alguien tiene una pregunta hasta ahora, en este momento, uy, tengo aquí 8 cosas. No, 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 no. Sí, ¿qué es esto? Ah, esto es de compartir pantalla. Sí, hasta aquí tiene una pregunta, puedo solucionarlas. Si no, nos vamos entonces al repasito básico sobre lo que ya hemos visto de body y vemos entonces algunas etiquetas adicionales sobre las que ustedes me habían manifestado tener dudas. Listo. Entonces, al contrario de lo que tenemos allá arriba en la etiqueta head, ¿cierto? Todo lo que nosotros queramos que se muestre lo vamos a poner entre estas dos etiquetas, en body. Todo lo que está de aquí a aquí van a ser los elementos que se muestran en nuestra página. Entonces, en body nosotros utilizamos dos tipos de etiquetas. Las que ya conocemos, como body head tema, ¿cierto? Que son de ese mismo estilo, que tienen una apertura, que ustedes ven aquí, y un cierre. Entonces, tenemos una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Listo, y en medio de las dos, pues irá el contenido que queremos. En el caso de párrafo también sucede eso. Y unas que solamente se tienen una sola etiqueta, como por ejemplo BR o HR. BR se utiliza para generar espacios de texto, por ejemplo, que es una que nosotros utilizamos muchísimo. ¿Listos? Hasta aquí ya lo hemos visto, es un repaso, pero pues por si acaso no había entendido. Ok, vamos a ver entonces un poquito más sobre las etiquetas de body. Nosotros tenemos las etiquetas más básicas. La clase pasada nosotros estuvimos mirando las etiquetas de encabezados y títulos, ¿cierto? Ustedes lo pudieron ver en los ejemplos que yo les dejé. No sé si los han visto, les recomiendo que los vean. H1, H6, pues son los encabezados o títulos. Cuando queremos escribir un párrafo que tenga su formato de párrafo, etcétera, entonces utilizamos la etiqueta párrafo. BR, como les decía, nos da un salto de línea. Tenemos esta que también es muy importante porque la vamos a utilizar junto a nuestros códigos de CSS, de estilo, que es la etiqueta span. Span lo que hace es definir un espacio que tiene una fila de alto, ¿cierto? Es como una especie de caja, pero de solamente una fila de alto. ¿Listo? Con span nosotros vamos a decir que todo lo que esté adentro le vamos a asignar un tipo de formato. Generalmente vamos a utilizar span cuando estemos utilizando un CSS. Ahora más adelante vamos a ver cómo desde el CSS podemos darle formato a esto. Y este elemento, esta etiquetica, es una etiqueta de comentario. Nosotros ya habíamos visto que los comentarios en HTML son elementos de texto que ponemos para que nuestro código sea entendible por un ser humano que se lo esté leyendo, ¿cierto? Entonces, donde vamos a explicar cosas que queremos.
Bueno, existen algunas etiquetas en el HTML que se utilizan para dar formato al texto, pero ¿qué pasa? Nosotros ya casi no utilizamos el HTML para dar formato al texto, es decir, no deberíamos utilizarlo, ¿sí? Para formato, para estilo, siempre vamos a usar CSS. ¿Listo? Vamos a intentar que vamos a intentar que nuestros textos, los elementos que tengamos, cajas, tablas, etcétera, que podamos darle el formato desde el CSS. Entonces, el strong es lo que antes llamábamos el bold o la negrilla, ¿cierto? Para el texto. Entonces, antes se utilizaba la B, ahora se utiliza strong a partir del HTML 4 o 5, creo, ¿ya? Sin embargo, vuelvo y les digo, no tiene sentido usarlo. Estas son etiquetas que quiero que ustedes conozcan, se las voy a dejar aquí en la presentación, las van a tener a la mano. Pero realmente yo desaconsejaría el uso, ¿sí? Es decir, todo lo que queramos hacer de formato, hagámoslo desde CSS. ¿Listo? Este es para el superíndice. No sé si ustedes saben qué es un superíndice. Un superíndice es ese numerito chiquito que ponemos arriba de una letra, como cuando, por ejemplo, nosotros ponemos x al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Ese 2 que queda allá arriba de la letra, ese 2 es un superíndice. Lo mismo los subíndices. Los subíndices, por ejemplo, las fórmulas matemáticas, cuando ustedes dicen i sub 1 o a sub 1, entonces que ustedes ponen una a y un unito chiquito abajo, ese tipo de elementos se llaman subíndices. Bueno, vamos a ver las listas. Nosotros habíamos visto algo sobre las listas, ¿verdad? Tenemos dos tipos de listas ordenadas y no ordenadas. Sabemos que las listas ordenadas, perdón, las listas no ordenadas, o un ordered list, ¿cierto? Van entre la etiqueta UL. Ahora, cada elemento de la lista, cuando queremos ponerlo, así como lo ven ustedes acá, lo marcamos con una etiqueta LI, ¿cierto? O ítem de la lista. En este caso, nosotros esos ítems, en el caso de las listas no ordenadas, podemos darles diferentes formas a esos ítems. Entonces, por ejemplo, si nosotros le damos un atributo a este elemento, esto que ustedes ven aquí en rojo es el atributo, ¿cierto? Como las características de este elemento, y le decimos que sea de tipo círculo, entonces nos va a poner la famosa viñetica redonda que todos conocemos, el puntico negro. Si le decimos que haga un square o cuadrado, nos va a poner una viñetica cuadrada, y si le decimos que haga un disco, nos va a poner esa viñeta que es circular pero blanca. ¿Listos? Con respecto a las listas ordenadas, ya cuando nosotros decimos que van a ser listas ordenadas, en el momento en que nosotros pongamos una etiqueta LI, ¿cierto? Él automáticamente le va a ir asignando, él automáticamente le va a estar solicitando perdón, le va a estar asignando un número 1. Disculpen un segundo, que aquí me están pidiendo. Listo. Aquí me están pidiendo entrada, pero no veo a esta persona acá en la entrada. Listos. Ok, tenemos otras etiquetas, como son cuáles, por ejemplo, imágenes. Nosotros en el primer ejercicio, en el primer ejemplo que tuvimos, ¿cierto? Pudimos ver cómo se utilizaba la etiqueta imagen. Entonces, la etiqueta imagen lo ponemos así, ¿cierto? Con apertura, imagen. Esta no tiene cierre, solamente ponemos apertura, IMG, ponemos todos los atributos que queramos que tenga esa imagen y cerramos la etiqueta. ¿Listo? Imagen solamente tiene esta etiquetica solita. ¿Listo? ¿Qué atributos puede tener ese elemento de imagen? Entonces, SRC es el atributo que indica la URL. ¿Qué es la URL? Es la dirección digital, ¿cierto? La ruta donde está la imagen que queremos. Entonces, le ponemos SR y ponemos aquí entre comillas toda la ruta de lo que queremos mostrar. Tenemos align. Align es un atributo de alineación, ¿sí? También es un atributo que podríamos dárselo desde CSS, pero podemos dárselo de una vez desde el HTML con diferentes elementos. Entonces, si ponemos align left o align right, se alineará
pues de acuerdo a eso, digamos acá dice middle, entonces lo cuadrará de manera que quede en la mitad, ¿cierto? Ay, perdónenme. En la mitad de, de una imagen, ¿sí? Alineado al centro con un texto. ¿Listos? No solamente alineado con la eh, mitad de la página, sino con la mitad de un texto. Entonces, si queremos que esté justamente alineado debajo a la mitad de un texto, así el texto no ocupe la pantalla completa, vamos a utilizar el atributo align. Listo, con título. Con este elemento le vamos a dar una descripción a la imagen. ¿Qué pasa? No sé si ustedes han visto en algunas páginas web donde nosotros pasamos el ratón por encima de una imagen y nos sale un pequeño texto descriptivo de la imagen. Puede decir, no sé, foto de no sé quién o derechos reservados de tal. Eso es lo que nosotros ponemos con el título. Hay otra que es similar a esta, que es el alt. El alt es un texto alternativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la imagen no se carga, sí nos va a mostrar lo que había ahí. Es decir, la imagen no se carga, aparecerá ese icono de imagen roto, pero dirá, por ejemplo, foto de escultura de Miguel Ángel. Es decir, la persona que no puede ver la imagen sí sabe qué imagen había ahí. Además, el alt presenta una ventaja para los protocolos de accesibilidad. Y es que cuando una persona ciega pone el lector de pantalla, ¿cierto? Entonces, en ese alt le va a comentar qué es lo que debería estar en el lugar de la imagen, ¿sí? Entonces, en el alt puede estar la descripción y esta etiqueta alt, este atributo alt, perdónenme, la etiqueta atributo alt, es legible por los lectores de pantalla. Y entonces es muy importante eso, sobre todo si queremos que nuestra página sea certificada como una página accesible. ¿Listos? Tenemos otros dos atributos que son height y width. Height es altura, width es ancho. Entonces, nosotros aquí decimos width, le damos el tamaño en píxeles, ¿cierto? Podemos poner solo uno de ellos y podemos también ponerle el height. ¿Listo? En este caso solamente estamos diciendo white 256, quiere decir que esta imagen va a conservar ese tamaño, ¿cierto? Independientemente del dispositivo donde yo lo esté viendo. Actualmente, ¿qué se hace? Actualmente nosotros no ponemos en píxeles, ¿cierto? Sino en porcentaje. Entonces yo le diré, quiero que esto siempre se muestre el 50% de la pantalla. Entonces se mostrará el 50% de la pantalla de un computador o el 50% de la pantalla de un móvil. Es muchísimo mejor que entonces en lugar de píxeles utilicemos tamaños relativos, como son los porcentajes. Bueno. Seguimos con... Profe, Dime. profe, una pregunta. ¿Estos detalles de la imagen y todo lo demás lo podemos poner en CSS? Sí, también, excepto el alt. Excepto el Ok. alt. El alt sí deberíamos ponerlo directamente en el HTML. El resto, que si está centrado, que si el tamaño, todo eso puede manejarse desde CSS. Bueno, señora. ¿Listo? El Profe, alt, sí le recomiendo, dime, profe, es que nosotros lo programamos, pero no se muestra la imagen. Sale sale rota. sale rota, ¿la están trayendo de internet o de su misma carpeta? La bajamos al computador. Profe, la bajamos a internet y luego la pusimos en una carpeta. Bueno, entonces en ese caso, en donde, a ver, ¿dónde está aquí? Aquí ustedes deberían ponerle punto, un puntico, slash y la dirección donde está, o el nombre de la carpeta. Si la tienen en la misma carpeta de su proyecto, solamente deberían ponerle punto, slash, por ejemplo, imagen 1, punto PNG. ¿Listos? Tienen que Ah, ok. ponerle ese, si está en la misma carpeta del proyecto, que es lo que yo les recomiendo siempre. Si la están bajando de internet o si la están jalando desde internet, entonces tienen que ponerle completo
esta ruta. Ahora, si resulta que yo tengo esta ruta, ¿cierto? Pero lo estoy viendo desde un computador sin conexión, pues no me la va a dejar ver, ¿cierto? Ok. ¿Listo? Entonces tenemos que tener cuidado. Generalmente cuando uno trabaja con archivos, con imágenes que son importantes para que se muestren en la página, entonces nosotros vamos a cambiar esto. Vamos a, por un lado, primero vamos a depositar la imagen en la misma carpeta o en una carpeta llamada imágenes. Entonces tendríamos el HTML, tendríamos, por ejemplo, puede ser una carpeta donde tengamos todos los CSS, todas las hojas de estilo, con una sola, no importa. Podemos tener una carpeta donde tengamos todos los JavaScript y podemos tener una carpeta donde tengamos todas las imágenes. Si nuestra página es mucho más sencilla, entonces dentro de la carpeta proyecto tendremos el archivo HTML, el archivo CSS, el archivo JavaScript y la imagen que vaya a mostrar, ¿sí? Yo les recomiendo que como uno generalmente utiliza más de una imagen, hagan una carpetica que se llame imágenes y aquí, entonces en esta URL pongamos punto slash imágenes slash nombre del archivo. ¿Listo? Es una buena práctica tener una carpetica para las imágenes dentro de la carpeta de nuestro proyecto. Bueno, ¿Listos? señora. Gracias. Bueno, ahora nos vamos con las tablas. ¿Listos? Las tablas, la etiqueta que utilizamos para hacerlas son table y su cierre, ay, perdón, table. ¿Listo? A ver, esto de las tablas hay que saberlo. Es lo que se llamaría un must. Hay que saberlo. Sin embargo, muchas personas optan por lo mismo. Vamos a crear la tabla, pero le doy todo el estilo desde CSS. Sin embargo, digamos que es importante saber las bases también para entender qué es lo que yo debo modificar desde el CSS. ¿Listo? Entonces, las filas nosotros las vamos a marcar con la etiqueta TR. ¿Sí? Cada fila, las filas que son, vamos a mirar. Aquí. Las filas serían los contenidos que yo tengo de manera horizontal. Esto es una fila, esto es una fila. Entonces, hay una fila en la cual están estos dos títulos, título 1, título 2. Hay otra fila, la segunda fila sería donde tengo contenido 1, contenido 2. Y la tercera fila sería donde tengo contenido 3 y contenido 4. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está la etiqueta TR. Y yo aquí tengo, hablo mi tabla, cierro mi tabla, ¿cierto? Y creo primera fila, TR segunda fila y TR tercera fila. ¿Ok? ¿Qué son las TD? TD se refiere a las celdas. ¿Qué son las celdas? Las celdas sería entonces cada uno de estos elementos que yo tengo acá. Vamos a mirar acá. Aquí me dice, voy a hacer una fila TR, ¿cierto? Pero en esa fila quiero dos celdas. Entonces le pongo la primera celda con su contenido, la segunda celda con su contenido. ¿Listo? Esto es una de las cosas más engorrosas de hacer en HTML, las tablas. Afortunadamente el estilo ahora se les puede dar desde CSS porque realmente eh, era un dolor de cabeza hacer esto. Pero bueno, hice mi fila y creo las celdas correspondientes. De cada una de las filas creo las celdas que va a tener. Si son 20 celdas, ¿qué tengo que hacer, profe? Adivine. Ya aprenderemos de pronto unos trucos después desde JavaScript para que yo solamente cree una o dos y ponga un más y le dé clic y cada vez que yo le dé clic vaya creando más celdas. Pero eso será después. Por ahora, entonces, tiene que tener en cuenta que aquí vamos nosotros a especificar TRC, filas, TD, celdas. Hay otra etiqueta que es TH. ¿De qué se trata? STH. STH se refiere a los títulos de columna. ¿Sí? Los títulos. Entonces, cuando yo le pongo TH, él entiende que son unas celdas dentro de unas filas, pero que son unas celdas que van centradas y con negrilla. Si nosotros solamente hacemos esto,
nuestra tabla se va a ver aquí, como lo que ustedes ven, sin bordes, sin nada. Se va a ver solamente los contenidos ubicados en el lugar donde yo le he dicho que estén ubicados. Ahora, vamos a darle atributos, ¿cierto? Porque toda etiqueta tiene atributos. Entonces, si yo quiero ya darle una medida de forma, tengo unos atributos. Border es uno de ellos. Este número que ustedes ven después del border lo que indica es el grosor de esta línea. 1, 2, 3, 4, 5, 7, no sé. Yo les aconsejo que esos bordes, si los van a trabajar desde aquí, nunca los trabajen a más de 3 puntos. De todas maneras, este elemento lo vamos a poder manejar desde CSS, que es muchísimo más efectivo. ¿Listo? El cell padding, ¿qué es el padding? Entonces, el padding, habíamos hablado la clase pasada, ¿cierto? Que el padding era la distancia que había entre un elemento y entre el borde de un elemento, más bien, y sus contenidos internos. Entonces, lo que me va a decir acá es cuánto espacio hay desde el borde de mi celda a mi contenido. ¿Listo? Aquí, para darle como ese aire, ese espacio negativo del que hablábamos la clase pasada o antepasada. ¿Listo? Y el width, famoso ya que lo conocemos, ¿qué es el width? El ancho de la tabla. ¿Listos? Entonces, con estos tres elementos que estoy poniéndole a la tabla, ya le estoy diciendo cómo quiero que se vea. Y en este caso, se vería aquí como ustedes lo ven. Aquí abajo. Así se estaría viendo ya nuestra tabla, con estos 4 elementos. ¿Qué otros atributos tenemos para las tablas? Y vuelvo y les digo, todos estos atributos van a poder ser modificables desde CSS, ¿sí? Pero es importante que los conozcamos. Entonces, align. ¿De qué se trata align? Pues, ¿a dónde pongo yo mi contenido? Si lo alineo a la izquierda, a la derecha o al centro, ¿cierto? Entonces, como todo en programación, pues es en inglés. Left, izquierda, right, derecha y center, centrado. Entonces vamos a echarle una miradita a esta segunda fila que tenemos acá. TR, esta segunda fila. Tin, tin, tin. ¿Cierto? En esta segunda fila, espérenme cómo vamos de tiempo. Sí, alcanzamos. En esta segunda fila, entonces, estamos viendo que tenemos 3 atributos, align, v-align y vg-color. Entonces, align, ya sabemos, la alineación horizontal. V-align es la alineación vertical del contenido de la fila. Es decir, yo puedo hacer que se pegue a la parte de arriba de la celda, puedo hacer que quede justo, que flote justo en la mitad de la celda, o puedo hacer que se pegue en la parte de abajo de la celda. Ustedes tal vez han visto ese efecto en Excel, la alineación de los contenidos de Excel, ¿cierto? Profe, Dímelo. profe, qué pena, es que Ángelo López me llamó y me dijo que su merced lo que lo retiró de la reunión. ¿Te mandó la ubicación? No, yo no he retirado a nadie. Que sí, ¿Se salió que se vuelve a unir? que lo expulsaron y ya no puede volver a entrar. ¿En serio? No, pero yo no he expulsado a nadie. Sí, me llamó y me Estaba dijo muy eso. ocupada charlándoles a ustedes. Óyeme, No qué sé. raro. Espérame, miro. Añadir personas. ¿Cómo es el correo de él? Eh, profe, pues, Dile que te pase el correo y en el momento que te lo pase, me avisas y lo vale, invito. vale, profe, gracias. Listos. Entonces, ¿qué estamos? Ah, ya. Les estaba diciendo que entonces vamos a mirar esta segunda, ¿cierto? Entonces la hemos centrado en el verticalmente, perdón, horizontalmente la hemos centrado. Le hemos puesto también en la mitad, a nivel vertical, sí, una alineación vertical. Y le hemos dado, este BG color es un background color, color de fondo con un número hexadecimal. Cuando nosotros vayamos a CSS a darle las propiedades, vamos a tener que tener en cuenta estos nombres de atributos
¿cierto? Para poderlos modificar desde ya. Claro, va a ser muchísimo más fácil, ¿verdad? Darle un solo formato a todas las tablas que estar dándole estos atributos a tabla por tabla. Bueno, entonces, pero es importante saber entonces cuáles son los atributos y cómo se llaman. Y qué es lo que estamos nosotros modificando en HTML. Listos. ¿Qué otro elemento es importante? Lo que nosotros llamamos unir celdas o separar celdas, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, lo estamos haciendo. Bueno, aquí nos habla también de la etiqueta TD, ¿cierto? La etiqueta TD, pues, es lo mismo. La TD, ¿verdad? Las celdas, cada una de las celdas, ya no estamos hablando de la fila, sino de las celdas. Vamos a mirar cómo trabajamos celda por celda. Bueno, entonces celda por celda nosotros podemos hacer variar, es decir, yo puedo decirle a la fila que se ubique en el centro, pero a una celda específica puedo decirle que se ubique a un lado. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un formato de moneda, yo necesito que esos números, los números se alineen hacia la derecha, ¿cierto? Para que queden unidades, decenas, centenas alineadas. Bueno, aquí funciona exactamente igual el width, el height, etcétera, pero aquí tengo algo que no puse. Lamentablemente, creo que dejé la información que no era ahí. ¿Qué es este elemento? Call span. Call span, voy a corregir esta presentación porque, bueno, call span, que es este atributo, ¿sí? O row span en el caso de las filas, lo que hace es que nos une varias filas. Entonces, nos hace esto que ustedes ven aquí. Aquí ustedes lo están viendo en la tercera fila, ¿cierto? En la tercera fila lo que hace es que nos une, perdón, esa primera celda hace un span, una unión de dos celdas adicionales, es decir, que esa celda se va a comer lo que estaba en esta otra. Por eso solamente vemos contenido 3. Cuando aquí teníamos contenido 3 y contenido 4, ahora solo vemos contenido 3. ¿Por qué? Porque a la celda que estaba aquí, a esta, le dimos la propiedad call span, es decir, que su largo, el largo de esta celda, se va a extender por dos columnas. Por eso dice call. Call span es extensión por dos columnas, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es que se va a comer esta cuarta celda de acá. Y lo vamos a ver así. ¿Listo? Aquí fíjense que también le hemos dado una altura diferente al resto de celdas, ¿cierto? Aquí nosotros le hemos dado como a todo un ancho y una altura parejas. Aquí le vamos a dar una altura especial a esta. Bueno, y le ponemos también otro color de background diferente. Entonces voy a corregir esto para que ustedes tengan acá el call span y en el caso de las filas será row span, R-O-W span. Y es lo que nos va a permitir unir filas. Es decir, si en el caso de columnas voy a unir así, ¿cierto? Horizontalmente. En el caso, cuando digo unir filas, voy a unir esta fila de arriba con la fila de abajo. Voy a hacer unión de estas dos filas. Si yo uniera estas dos filas, probablemente me quedarían aquí simplemente dos celdas que dijeran título 1 y título 2, ¿cierto? Este contenido de aquí abajo desaparecería. Pues si yo le doy la propiedad a esta fila. Si le doy la propiedad a esta fila, entonces el contenido que desaparece es el de la fila a la cual yo me expando. Bueno, entonces aquí vemos cómo iría el código de los cambios que hemos hecho. Bueno, vamos a saltar rápidamente a CSS, a ver si lo podemos ver en los próximos 20 minutos. CSS entonces va entre las etiquetas style, ¿cierto? Lo que hemos hablado, nosotros vamos a poner ese link o vamos a utilizar unas etiquetas style dentro del código, ya vamos a ver adelante de qué se trata eso. Pero básicamente el CSS entonces es el estilo. El CSS, ya lo hemos hablado, es un lenguaje utilizado para especificar el aspecto visual, ¿sí? ¿Cómo funciona el CSS? ¿Cómo nosotros
hacemos para generar ese código de CSS. El código CSS está compuesto de un selector, una apertura, una declaración que incluye la propiedad y el valor, ¿cierto? Y un cierre. Entonces nosotros podemos hacer varias declaraciones con respecto a este selector. Vamos a mirarlo, que creo que queda más claro. Voy a abrir. No, mentira, voy a abrir este. Vamos a mirar. Voy a abrirles el que nuestro ejemplo de siempre. Un segundo, voy a cerrar los folders aquí, los que están abiertos, abro lo otro y vamos a mirar un poquito, con un poquito más de detenimiento eso. Listos. Vamos a abrir el folder. Vamos a tener una paciencia infinita. Listo. Entonces, vamos a mirar. Vamos a ir mirándola. ¿Están viendo? No, no están viendo, porque no les tengo compartida la pantalla. Por favor, cuando no estén viendo algo, me dicen, bueno. Un segundo. Voy a compartir la pantalla completa. Para que podamos ver entonces a qué me refiero. Listo, entonces. Nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Que tenemos el selector, la apertura, la declaración y el cierre. Vamos a mirar cómo funciona. El selector básicamente es alguno de los elementos de CSS que nosotros queremos modificar. ¿Listo? Un título, un párrafo, el body completo. ¿Sí? El paréntesis de apertura o llave de apertura, ¿cierto? Lo siguiente entonces, la propiedad y el valor. Propiedad, tamaño de la fuente y el valor de esa propiedad. Lo separamos por punto y coma y podemos poner el número. Podemos poner el número de propiedades que nosotros queramos, ¿sí? Podemos poner, entonces, si queremos hacer 2, 3, 10, 12 declaraciones sobre un elemento, podemos hacerlas perfectamente. Ustedes pueden ver acá las declaraciones que queramos desde que vayan dentro de estas dos llaves de apertura y cierre. ¿Listos? Entonces, de nuevo, una declaración está hecha o está conformada por una propiedad y su valor, ¿sí? La manera correcta, entonces, la estructura básica es, hablamos entonces de un selector, el nombre de un selector, que sería un elemento HTML que queremos modificar, abrimos la llave, ¿cierto? Y dentro de la apertura y cierre de estas llaves van a ir, entonces, las declaraciones. Declaraciones que están hechas, de nuevo, por una propiedad y su valor. Es muy fácil. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos como diferentes formas de escribir estos selectores, ¿cierto? Más adelante vamos a mirar de qué se tratan y por qué y cuándo se utiliza cada uno de esos selectores. Bueno. Entonces, tenemos un selector universal. Entonces, si nosotros utilizamos este asterisco,
¿sí? Lo que vamos a estar haciendo es seleccionando todo, ¿sí? Todos los elementos, absolutamente todos los elementos de la página del HTML, vamos a estarlo solucionando y le vamos a decir que a todo le aplique margen cero, ya, listos, con este asterisco. Existe también el selector de etiqueta HTML, que son estos que ustedes vieron, H1, párrafo, H1, párrafo. Esto es algo importante. Nosotros podemos, por ejemplo, si queremos que tanto estos títulos como el párrafo vayan de color azul, simplemente ponemos H1, y el siguiente selector. Podemos escoger cuántos selectores quieran, solamente poniendo comas, si van a tener la misma propiedad. ¿Listos? Si queremos que sean de diferente color, pues obviamente diremos que el H1 sea de color azul y que el párrafo sea de color negro. Recuerden, es importante este punto y coma al finalizar cada declaración. ¿Listo? Si no, no nos va a funcionar. Ahora, selectores descendentes. ¿Qué son los selectores descendentes? Quiere decir que vamos a específicamente hacer un cambio, ¿sí? En un elemento que esté bajo, en una etiqueta, digamos, que esté bajo otra etiqueta. En este caso, vamos a hacer un cambio, ¿cierto? A todos los elementos que estén dentro de un span, que yo les había dicho que un span, ¿qué es? A ver, es una caja de altura de una fila, ¿cierto? Que se extiende por la página. Es una cajita, pero con solo la altura de una fila. Entonces vamos a decir que todos los elementos span que se encuentren metidos dentro de una etiqueta párrafo, todos van a tener, por ejemplo, aquí en este caso, un color rojo. Entonces, aquí ustedes pueden ver a su lado derecho, este sería el elemento en HTML, que está a su lado derecho, y el que está a su lado izquierdo sería su elemento CSS. ¿Cómo modifico yo todos los elementos que tengan esta estructura? Donde hay un span que esté metido dentro de un párrafo. ¿Listos? Entonces, esto se llama selector descendente. Hay uno muy parecido que se llama selector de hijos. ¿Sí? Esto es cuando tenemos un hijo directo. ¿Qué es un hijo? Un hijo es un elemento que está jerárquicamente, que es jerárquicamente inferior a otro, ¿cierto? En este caso anterior, por ejemplo, fíjense, el div es jerárquicamente inferior al párrafo y el span es jerárquicamente inferior al div, ¿cierto? Entonces, el span vendría siendo hijo del div y el div vendría siendo hijo del párrafo. ¿Listo? Entonces, recuérdenlo para su vida, los hijos están jerárquicamente por debajo de los padres. Bueno, les decía, llevado acá, entonces, este elemento, este mayor que, ese simbolito de mayor que en el CSS, por favor, esto solamente hace en el CSS, nos va a indicar que vamos a cambiar las propiedades de todos los span que estén directamente por debajo de un párrafo. Es decir, si yo pongo esto, solamente va a cambiar los elementos, ¿cierto? Que estén directamente, jerárquicamente por debajo de un párrafo, como este caso. Si yo pongo esta declaración de un selector de hijos, por ejemplo, esta, P mayor que span, y cambio el color, no me va a afectar un elemento como el que vimos antes, ¿cierto? Esa nueva declaración no me va a cambiar ¿por qué? Porque este span que veíamos acá no es jerárquicamente, a ver, aunque es jerárquicamente inferior al párrafo, no es el hijo directo del párrafo, ¿cierto? Porque el div está atravesado entre el span y el párrafo. Entonces, ojo con eso. Este es solamente para los que estén directamente, sean hijos directos, digamos, de el elemento anterior. Selector de atributos. En este caso, y era lo que yo les decía cuando estábamos hablando de las tablas, yo voy a elegir específicamente los atributos de los elementos. No voy a aplicarle el formato a todo el elemento, sino solamente a sus atributos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a decir aquí que los elementos input, nosotros vimos la clase pasada, no, la antepasada, un elemento input, ¿cierto? Que era la caja de texto, que también es la misma que se ve en este caso, input. Entonces, todos los elementos input que sean texto, ¿cierto? Cuyo tipo sea texto. No me vale un botón, que también es un input,
Hay unos botones que son de input, para formularios, por ejemplo. Entonces, todo input de tipo texto, ¿sí? Me le va a dar un ancho de 150 píxeles a todos los elementos, a todas las cajas de texto que se encuentren en mi página web. Así no tengo que ir allá a cada uno de mis elementos en HTML y cambiarle ya el ancho, ¿cierto? Sino que yo puedo tener 20 elementos de esto y desde el CSS simplemente le digo, mira, a todos los inputs que sean tipo texto, dámele un ancho de 150 píxeles. Y listo, ¿cierto? Con 2 líneas, 3, con todo lo llave, con 3 líneas, modifiqué 20 elementos. Y puedo volverlos a modificar después. Selector de ID. ¿Qué es un ID? Un ID es un atributo que no vimos arriba en HTML. Disculpen un momento que alguien más está entrando. Listos. Entonces les decía, el ID es un atributo en HTML que me le da una etiqueta exclusiva a mi elemento. ¿Listo? El ID, yo si le asigno, le puedo asignar un ID a todos mis elementos. Puede ser un número, puede ser una etiqueta de tipo texto como esta. Y lo que hace es que ese elemento sea único. Es un identificador como sería el número de cédula para ustedes, ¿sí? No hay dos personas con el mismo número de cédula en Colombia. De igual manera, el ID hace que no haya dos elementos dentro de todo el HTML que tengan esa misma identificación. ¿Listos? Me hace exclusivo ese elemento. Esto es importante. Si yo a dos elementos les pongo el mismo ID, voy a generar un error en la página. Bueno, entonces, ojo, cuando usemos los IDs, es para darle una identificación exclusiva a un elemento. Entonces, cuando estemos haciendo eh, 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 cuando queramos aludir a este elemento para cambiar este párrafo, específicamente este párrafo, no otro sino este, lo vamos a llamar por su ID. Entonces ponemos numeral, el nombre de esa etiqueta, el nombre de ese ID, y le daremos los atributos que queramos, ¿cierto? Las propiedades que nosotros queramos darle. Propiedades, no atributos, propiedades que queramos darle a ese elemento específico de toda la página. Bueno, esta idea nos va a servir mucho cuando estemos trabajando con JavaScript, porque nos va a permitir llamar botones específicos o acciones específicas, bueno, pero también se puede utilizar en CSS. Sin embargo, en CSS se utiliza muchísimo más un elemento, un selector llamado clase. Class, pues. ¿Class qué es? Class es un atributo que nosotros asignamos en HTML y que lo que va a hacer es crearnos como familias de elementos. ¿Listos? Entonces yo puedo tener párrafos de citas y entonces ese párrafo de citas, entonces podría ponerle aquí class citas y todos esos párrafos de citas van a ir en un tipo de fuente diferente al resto de párrafos regulares, ¿cierto? Entonces aquí con esta clase yo lo que hago son como familias de elementos, como colecciones de elementos, ¿listo? Entonces para llamarlos desde CSS, cuando quiero llamar a las clases, pongo un punto antes del nombre de esa clase. ¿Cierto? Entonces tomará, por ejemplo, en este caso, todos los párrafos que sean clase elemento y les va a dar este formato. ¿Ok? En CSS generalmente utilizamos clases más que IDs, pero ambos, tanto ID como clases, son atributos que podemos asignarles a los elementos en HTML. Entonces aquí ustedes ven, así sería en HTML, lo que ustedes ven a la derecha, y así hacemos la llamada de ese elemento desde CSS, como ustedes ven, aquí a la izquierda. ¿Hay dudas sobre esto? Por favor. Profe, no entendí, se me confundió el selector universal con el de hijos. ¿Estamos claros? Selector universal, selector descendente, para elegir un elemento que está jerárquicamente por debajo de otro. Selector de hijos para elegir un elemento que es jerárquica e inmediatamente inferior a otro, ¿cierto? Directamente inferior a otro. Selector de atributos, entonces para seleccionar simplemente o modificar un solo atributo de un elemento. Selector de ID
para seleccionar elementos específicos por medio de su identificador y selector class para modificar esas colecciones de elementos que están agrupadas por el atributo, por el mismo atributo class. ¿Está claro, chicos? Si no, este es el momento, no me están diciendo en la primera semana de el tercer bimestre, profe, qué pena, es que no lo entendí y por eso me rajé. Bueno, ojo con eso. Bueno, ¿cómo incluir CSS en mi proyecto? Hay 3 formas para incluir CSS en un documento HTML. Entonces, una es internamente, que es utilizar la etiqueta style. Por eso allá arriba tenía esa etiqueta style. Es como una de las primeras formas de hacerlo. Utilizar, incluir la etiqueta style dentro de mi etiqueta head, ¿cierto? Si yo no tengo un procesador de texto, de código, perdón, lo estoy haciendo todo desde mi blog de notas y no sé, no puedo abrir 3 blogs de notas al tiempo, no sé. Entonces yo podría optar por esta opción, ¿cierto? Entonces abro la etiqueta style acá dentro del head, cierro y aquí meto todas las declaraciones de CSS que yo quiera. Esa es una opción. Esa era una opción válida al comienzo de, cuando comenzó a usarse el CSS, era una de las más recomendadas. Sin embargo, la mejor y la que cumple con los protocolos actuales eh, más recomendados, con las buenas prácticas, etcétera, es invocar un archivo externo, ¿cierto? Como ya lo vimos por medio de la etiqueta link, invocamos ese archivo de hojas de estilo. Es muchísimo mejor, es como funcionan mejor los servidores. Y hay otro que es entre líneas, esta es la peor manera. No lo hagan, háganlo, no sé, porque tuvieron que arreglar algo última hora, no sé. Pero esto es lo más desaconsejable. Sin embargo, se puede hacer y seguramente lo van a ver así si buscan ejemplos en internet. ¿Qué es? Es utilizar style como un atributo. Y es decirle style, entonces, y aquí le metemos todas las propiedades y sus valores. Entonces, color, siena, margin, tal. Entonces, sería como si nosotros, imagínense, cogiéramos, digamos, en el botón que tenemos por acá, que tenemos por aquí, en el botón acá, ¿cierto? Si aquí le dijéramos style, ¿cierto? Y entonces, abriéramos comillas y pusiéramos todo esto que ustedes ven acá, todo esto lo pusiéramos allá. Entonces, ¿también funciona? Sí, sí funciona. ¿Se debe hacer? No, por favor. Tenemos que meter eso. Además, porque, mire, fíjense que se vuelve muy confuso. Si yo pongo esto, si yo empiezo a poner esto acá, se vuelve muy confuso. Para hacer el mantenimiento de la página se vuelve una cosa imposible. ¿Cierto? Tengo que estar mirando en 1000 líneas de código acá, donde está todo mezclado. Entonces, esta es la peor manera. ¿Listo? No la hagan. No la hagan. La van a ver mucho, en muchos sitios, pero no la hagan. Bueno, por favor. Es mucho más ordenado así. Simplemente, por ejemplo, declaramos el botón, le damos, fíjate que aquí tiene un identificador, aquí le tenemos un ID, ¿cierto? A ver, podría decir así, botón. Ah, sería BTN. Si aquí quisiéramos darle por el identificador, sería BTN. Digamos que tenemos más de un botón, ¿cierto? Entonces ponemos el símbolo numeral BTN y ya sabemos que nos estamos refiriendo a este botón y a ningún otro. ¿Listos?
en el caso del estilo. Por aquí tenemos una clase, content, ¿cierto? Por aquí debe estar declarada, miren. Entonces, en este div, este div va a ser de la clase content. Entonces, todo lo que vaya de aquí a aquí se parte de esa clase. Y yo ya no tengo que ir a modificar cada una de las listas ni nada, sino que aquí le doy como todas las propiedades generales a esa clase de elementos. ¿Listos? Bueno. Y hemos alcanzado, muchachos, a tocar todo el tema de hoy. Espero que entonces con esto ya ustedes puedan de pronto ir mejorando los elementos que ustedes tienen ahí en su proyecto. Esperen entonces ya la guía para seguir con el trabajo. Sin embargo, la próxima semana, bueno, la idea es que ustedes vayan trabajando, pero la próxima semana va a ser la subida de notas. ¿Listos? Entonces recuerden, por favor, que como habíamos quedado la próxima semana, vamos a pasar para las tardes de los jueves esta reunión, porque pues yo les había eh, solicitado, digamos, a ustedes el permiso de pasar eso para por la tarde, porque pues tengo un campamento de escritura de tesis y pues son 4 horas de trabajo haciendo la tesis y tengo que subir luego el trabajo a las 2:30. Trabajo todo ya configurado. Entonces, nos vamos a estar viendo en las tardes. ¿Alguien me dijo algo? Profe, la guía 2 es solo HTML o combinado con CSS. No, la guía 2 es solamente HTML. Si ustedes quieren ir combinando algo con CSS, perfecto. Pero la guía 2, que por cierto se termina hoy, ¿cierto? Es solamente HTML, o sea, lo que vimos hasta la clase pasada. ¿Listo? Lo que estamos viendo hoy. Entonces ya les daré yo las indicaciones en la guía. Voy a corregir el errorcito que encontré en esta presentación sobre el call span. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Espero que se cuiden mucho. Espero que podamos volver a vernos pronto. Se supone que la guía 2 me la entregan hoy, ¿cierto? Eso es máximo. Profe, una pregunta, ¿cómo se le pone color a un botón? Vamos a mirar acá. Mira, yo le pongo un background color, ¿cierto? Simplemente aquí en mi CSS y él debería estar haciéndome caso ya. Espera un segundo. Vamos a mirar a ver qué pasa. Listos. Entonces aquí le está dando ese color al botón. ¿Sí se dan cuenta? Yo podría cambiarle. A ver, denme otro. Yo le pongo aquí, no sé, white. Ah, bueno. Un color. Entonces aquí quiero que me colabore esto. Background color. A ver, vamos a ponerle blanco. ¿Cierto? Voy a darle control S. Y allá aquí debería ser blanco. ¿Sí se dan cuenta? Así de simple. Entonces, elijo. ¿Qué es lo bueno que yo puedo hacer desde acá, desde el CSS? Pues que yo puedo darle un color a la font family, puedo darle un color al background, ¿sí? Por ejemplo, aquí, el color de la font es blanco, ¿cierto? La fuente. Ahí. Color, 2 puntos, numeral. El color estaba este, ¿cierto? Listos.
Entonces yo puedo modificar las cosas muchísimo más fácil desde mi CSS que ponerme allá a meter código dentro de las líneas del HTML. ¿Listo? Entonces así vamos como mejorando, haciendo muchísimo más legible nuestra página, mucho más fácil de mantener también para otros, para nosotros mismos. Uno no siempre se acuerda de cómo fue que organizó una página y qué tal ustedes lo que hagan hoy les sirva para, no sé, para arrancar con el proyecto de un cliente después, les sirve de base. Ustedes ya no se acuerdan dónde o por qué habían puesto las cosas. Ahora, no se les olvide, por favor, utilicen siempre, siempre, siempre los comentarios cada vez que puedan para su, para su código. Entonces, por ejemplo, el esquema de color es la gama que elegí para la página web. ¿Cierto? Listo. Entonces, así cuando ustedes vuelvan, ustedes saben qué es lo que escribieron ahí y por qué lo escribieron, por qué tomaron las decisiones y a qué se refiere cada cosa que ustedes tienen acá. ¿Listos? Bueno, creo que no es nada más. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? No sé. ¿Podemos entregar la guía 2 hasta el viernes? Hoy es jueves. Bueno, ok, hasta el viernes. Listo, no más, por favor. ¿Cómo se entrega el trabajo por Classroom? A ver, los que están haciendo el trabajo desde editores de código como este, como el Visual Code, ¿qué tendrían que entregarme? Pues lo que ustedes hacen es subirme esta carpeta, ¿cierto? Lo que pueden hacer es, bien sea que me suban la carpeta o que simplemente me suban los elementos que la componen, ¿cierto? Ahora, si ustedes tienen una carpetica adicional de imágenes, entonces me suben estos elementos y la carpetica aparte. Listo, con eso yo puedo también bajar esto dentro de una sola carpeta. Los que están trabajando en CodePen, pues lo único que hacen es pegarme la dirección que les da aquí el CodePen. Cuando ustedes hacen cualquier cosa, espérense a ver si aquí tengo alguna. Lo pegan y me lo pasan a mí. ¿Listos? O donde dice share también me lo pasan a mí. A ver. Oh, vamos a ver, aquí tengo algo. Digamos este. ¿Cierto? Es que es cierto que aquí el share ya no me funciona como funcionaba antes. Bueno, no importa. Entonces me pegan esta dirección, la URL, la copian y la pegan en... ¿dónde tendré yo? Espera un segundo, Classroom. Me la pegan en donde dice adjuntar URL, adjuntar link, mentiras, adjuntar un enlace. A ver, por ejemplo, acá. Esta es una prueba que tengo yo. Bueno. Ustedes cuando están creando algo, entonces, por ejemplo, cuando yo les dejo a ustedes algo, les dicen aquí añadir y aquí dice enlace. Entonces, ahí donde dice añadir enlace, lo pegan y yo ya puedo ver lo que ustedes hicieron. Listo, ya no es sino que yo le doy clic ahí y me voy a su trabajo. ¿Algo adicional? ¿Preguntas adicionales? Si no hay más preguntas, muchachos, muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo hay plazo de entregar este trabajo? Profe, Hasta mañana. Ah, pero este de hoy no. Este de hoy es la nueva guía que será para otra semana. Díganme, profe, es que yo no señora, entendí lo de las divisiones. no entendiste lo de las divisiones. La etiqueta div, Sí, ¿sí? profe, es que lo de la clase pasada, pues tú, bueno, nos habías explicado, pero no entendí en el video. Ah, ok. A ver, si quieren yo en esta guía les meto algo de lo de div, pero sí, vamos a mirar. Espérate a ver si yo aquí tengo la otra presentación. Presentación encuentro 24. ¿Qué fue? Ah.
Espérate a ver. Para que podamos verla. No, aquí no la vimos. Sí, ya. A ver, con respecto al div, ¿qué es lo que nosotros hacemos con el div? Lo que creamos es cajas. El div lo que hace es crear cajas. ¿Qué es lo que tenían que hacer ustedes? Ustedes lo que tenían que hacer, espérate a ver, frontend. Ah, esta no es. Déjenme un segundito, les abro. Primero aquí. Y HTML. Espérense a ver. Vamos a ver. Lo que ustedes tenían que hacer era simplemente mostrar la distribución de sus. Aquí. Lo que tienen que hacer es esto, generar esos contenedores. Ahora, ¿ustedes cómo los generan? Fíjense que esta creo que no es la guía de ustedes. Esta es la guía de los desconectados. ¿Dónde estará su guía? No, esta no es su guía. Ahí, chicos. Va a tener que mirar. Bueno, ok. Mm, perdónenme un segundito. Es que me preocupa que no esté su guía, porque necesito saber exactamente qué es lo que les estoy pidiendo a ustedes. Déjenme un segundito. Ya les voy a mirar. Frontend. Guía 2. Ah, no, sí, ya. Bueno, no, pues vamos a hacer algo chiquitico. Entonces aquí. Este no. Vamos a pegar esto. Vamos a abrirlo aquí. Me preocupó algo ahorita, pero bueno, no me importa. No, creo que sí, esa es la guía correcta. Bueno, vamos a pegar este código. Upa, ¿qué pasó? No quiere funcionar. Espera un segundito que esto cargue. Ya. Listos. Entonces, bueno, yo les decía que ustedes podían dividir. Hay algunas de las divisiones dentro de HTML5 estaban ya distribuidas en cuanto a que eran, ya les dábamos como unas etiquetas básicas, ¿cierto? Sin embargo, nosotros podemos cambiar estas etiquetas de header y demás por, ok, aquí tenemos un problema, por
por divs, que son cajitas, y a esas cajitas nosotros les vamos a dar una serie de propiedades proporcionales, ¿cierto? La ubicación, generalmente, si ustedes ponen 3 divs, vamos a ver si aquí... Vamos a ver, entonces, a ver si lo podemos hacer rápidamente. Se me olvidó que aquí tienes hay que ponerlo todo completo. Vamos a guardar. Internet. Listo, entonces HTML. Save as HTML. Guardar, ahora sí. HTML 5. Listo. Entonces un div. Ya, donde lo estoy creando ahí. A ver, vamos a darle esto mismo. Vamos a decirle. Vamos a ver estas mismas propiedades que tenemos por acá. Style. No lo usando. Style. Ah, ya. Que le funciona, no sé. Ah, tip, style, sí. Ah, it. Eso está limpio. No quiso. ¿Qué pasó? Lo siento, muchachos, debería estar funcionando. Profe, ¿siempre se utiliza el HTML5? Sí, sí, para que su página sea legible por los navegadores de ahora. Bueno, pues quedó aquí muriendo, miren. Aquí debería mostrarme. Es que me está cargando este otro. Es por eso, entiendo esto como un error.
entonces aquí en el que existe, para que no nos, me está cargando esto como un error, ya, vamos a cerrarlo. Aquí nosotros tenemos una división que es contenido. ¿Listo? Y en ese contenido naturalmente se va a ubicar abajo, ¿cierto? Pero, digamos, podremos dar una alineación vertical de bottom para que se vaya al fondo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos como tres cajitas. Tenemos esto, fíjense que está dentro de body, que es la parte visual. Tenemos eso que es el header. La ventaja de estas etiquetas header y footer y eso que vimos en la primera clase que tuvimos, es que ellas mismas se van a ubicar. Entonces el header se va a ubicar hacia arriba, va a contar su tamaño contando desde el borde de la página hacia abajo, y el footer se va a ubicar abajo y va a contar su tamaño desde el borde de la página hacia arriba. Pero ahí en adelante nosotros podemos generar estas cajitas, ¿sí? Que son las divs. Si nosotros a las divs le damos una propiedad que es esta, float, entonces hacemos que floten unas al lado de otras, que era lo que quería hacer aquí con esta, pero parece que la otra no me la dio. Si quieren, les dejo un archivito de CodePen que tampoco quiso funcionar ahorita, es que estoy con muchas cosas abiertas. Y se los dejo, espérate a ver acá. No, es que no quiere funcionar. Se me está colgando todo, a ver. Se me colgó todo. Pero si quieren les dejo una actividad hecha con esto, porque en este no funciona tan bien como en el visual. En este no funciona tan bien como en el visual, pero bueno. Entonces vamos a poner una tip. A ver, vamos a poner una tip más o menos así, igual que este. Se la muestro. No me quiere funcionar hoy. No, red. A ver. Cientos. No, es que aquí no me la muestra tan bien como me la muestra en esta. No, les quedo viendo el ejemplo porque no está funcionándome hoy. Les quedo viendo el ejemplo, pero creo que yo les había dado el ejemplo en la primera clase. No sé por qué no me quiere funcionar. Vamos a ver si. Ahí. Vamos a ver si qué. No, no quiere mostrarlo. Tengo un problema con la visualización. Debe ser que no sé si está colgado el computador o la tarjeta gráfica o algo. No. Chicos, se los quedo debiendo, qué pena. Pero preciso me cogió esto con la configuración. Y no quiero quitarles más tiempo. Entonces, no sé, si quieren me pongo a hacerlo, pero me parece que ya. ¿Dónde estamos nosotros? Si quieren hago el ejemplo.
chicos? Ustedes me dicen, o nos tomamos el tiempo, o se los dejo. Deje así. Listo. Se los subo le subo el ejemplo por el Codepen. No sé qué pasa ahí, no quiere visualizar nada. Pero básicamente es la etiqueta div, le ponen los mismos atributos de ancho, de color, que podría tener cualquier otra cosa, pero no, hoy no me la quiso dar. No sé qué pasó ahí, de verdad, qué pena con ustedes, qué pena con ustedes, no se imaginan. Bueno, no, nada. Les voy a dejar, ahorita les subo, a ver si logro hacer que me visualice, o les subo los archivitos el archivo, digamos, en HTML para que ustedes lo abran y lo miren. ¿Listo? Solamente sería en HTML. Y entonces les pondría, si quieren, para que ustedes vean también cómo funciona, les meto el código CSS aquí arriba en el head. ¿Listo? Porque no quiso ahorita. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber estado hoy. Eh, Profe, ¿puedo comentar una cosita? Sí, claro, ¿qué cosita? Chicos, si hay más preguntas, este video no se preocupen. Ya, entonces voy a... Ah, ok, listo. Voy a detener la grabación. Muchísimas gracias por su presencia. Espero que puedan entonces ir avanzando con el trabajo. El trabajo que ustedes tienen es solamente HTML, acuérdense, ese lo suben y ya. Y lo que vimos hoy será lo de la siguiente guía para trabajar. Bueno, muchísimas gracias por todo. Chao, muchachos.